La defensa del sufrimiento la haré principalmente desde una perspectiva estética, basándome en pasados estudios hechos sobre la categoría de lo sublime. La experiencia de lo sublime denota una suerte de negatividad, vastedad u hostilidad. El término aparece por primera vez en la antigüedad en un tratado llamado De lo sublime, escrito por Pseudo Longino, pero que reaparece en la modernidad, principalmente en su etapa romántica. Edmund Burke dirá que el dolor y el placer están detrás de nuestras ideas sobre lo bello y lo sublime. Para él, ambas pasiones son de naturaleza positiva. No es que una se explique como ausencia de la otra. No es como si el dolor fuera la ausencia del placer. Del placer se sigue el amor, y del dolor se sigue el terror. Bello es lo que suscita amor y sublime lo que suscita terror. Se podría decir que lo sublime, el terror y el dolor son ideas que van acompañadas. Para que la evocación del terror, por tanto de pena, cause deleite, es necesario que se contemple con cierta distancia segura, y esto es un detalle que persiste en posteriores teorizaciones sobre lo sublime. Lo sublime y lo bello causan deleite, pero de forma muy diferente. Burke considera casi imposible pensar en una base común para tales experiencias. Según él, hay gran diferencia entre la admiración y el amor. Lo bello se relaciona con lo pequeño, lo suave y lo delicado. Burke dice que nos sometemos a lo que admiramos, a saber, lo sublime, pero amamos lo que se somete a nosotros, lo bello. Y esta es para mí la diferencia más importante. Mientras que una está presta a nosotros, la otra antes nos tiene a su disposición. La modernidad, a mi parecer, se excede en belleza, en objetos prestos y afables a nuestro capricho. El moderno quiere hacer un mundo bello y placentero. La publicidad no hace sino lisonjearnos, enamorarnos y seducirnos con bellezas. Necesitamos que irrumpa la sublimidad con su violencia. Burke da varias explicaciones sobre la causa del deleite tras la evocación de la pena, y esta es la primera defensa del sufrimiento, hecha por un autor moderno que quiero exponer. Apela, por un lado, al impulso natural de ayudar a quienes padecen. El terror produce tensión, al igual que el trabajo y el ejercicio, cosas ambas beneficiosas, mientras que el placer relaja. El exceso de placer atrofia y entorpece al cuerpo. La relajación nos hace vulnerables a la melancolía, el abatimiento y la desesperación. El ejercicio, el trabajo y la superación de las dificultades son un remedio para este estado sombrío y apagado. Muchas veces se toma a Kant como una síntesis de la definición de lo sublime, pero para mí, con él no se concluye el tema. Aún así vale la pena exponer un poco de lo que él pensaba, a ver qué papel cumple en su teoría el sufrimiento y el dolor. Hay una cierta repulsividad y por tanto un cierto dolor en la experiencia sublime. Lo sublime place en contra del interés de nuestros sentidos. Para Kant hay una inadecuación de lo visto con las ideas de nuestra razón. Lo experimentado es algo que nos desborda y nos excede. El dolor aparece al vernos en una realidad incomprensible, pero nos topamos con algo más elevado y excelso, nuestra razón práctica, cuyo propósito no es, por así decirlo, acomodarse a la naturaleza experimentada, sino, más bien, acomodar a la naturaleza según sus leyes. Se le revela al hombre su capacidad de dominio, de adecuar libremente, bajo el influjo solo de su razón y no el de la naturaleza, la capacidad de ser legislador de sí mismo y de la realidad exterior. Es su propia grandeza moral encontrada la que genera lo sublime, causándole agrado. Dice Kant, la sublimidad no reside, pues, en ningún objeto de la naturaleza, sino solamente en nuestro espíritu, en tanto que podemos tener conciencia de ser superiores a la naturaleza que hay en nosotros, y por esto también a la que hay fuera de nosotros. Para Kant no hay, externo al hombre, un cosmos, un todo ordenado y bello. No se puede constatar una mano sabia y justa tras la naturaleza. Y así, lo que es contemplado como negativo, el dolor y el sufrimiento, son cosas que no tienen por qué tener un sentido o fin.
Si lo tienen es para provocar lo sublime y encontrar mediante esa experiencia nuestras capacidades morales, como si nos encontráramos a un Dios en nosotros, un Dios llamado a crear el mundo sobre el caos observado. De la capacidad moral se siguen teorías como la de la dignidad del hombre, que lo hace poseedor de derechos absolutos y fin de todos los esfuerzos. De esta capacidad moral se sigue también el optimismo de una paz perpetua y posible. Hoy, en las decisiones políticas, se escucha mucho a Kant, o por lo menos esto último que acabo de decir. Se proponen varias rutas para lograr una paz perpetua. Sería locura escuchar a un candidato que pregone una guerra que no tenga al menos como fin una paz. En los proyectos de nación, el sufrimiento es un enemigo que no tiene cabida. La paz verdadera no admite el sufrimiento. El hombre, por su dignidad autoproclamada, se cree inmerecedor de dolores y penas. Gran parte de las críticas de Nietzsche a la moral se le pueden aplicar a Kant. Nietzsche vuelve a recuperar el papel de la voluntad frente a la razón y recupera la importancia del sufrimiento. En Fragmentos póstumos, Nietzsche defenderá la idea de que la tragedia tenía como propósito excitar, animar y estimular, antes que producir efectos debilitadores, como el temor y la compasión. Se trataría, con la tragedia, de ir más allá del propio espanto y compasión, situarse sobre esos efectos, para disfrutar del eterno placer de crear y de venir. La creación implica a su vez dolor, tal como un parto, dice, todo devenir, todo crecer, todo lo que es una garantía del futuro implica dolor. Para que exista el placer del crear, tiene que existir también el tormento de la parturienta. Y además, compartiría yo con Nietzsche la reivindicación de la realidad externa, tal como es, con sus enigmas y padecimientos. Así entiendo sus alegatos contra la moral, contra la práctica de hacer de este mundo algo mejor, eliminando de él algo elemental, el sufrimiento. Dice Nietzsche: quien siente que el sufrimiento es un argumento en contra de la vida es para mí superficial, y lo son por lo tanto nuestros pesimistas, igualmente quien ve un fin en el bienestar. El sufrimiento perfecciona al hombre, saca de él la valentía, la fortaleza, la inventiva y la grandeza. En esto, en el mejoramiento personal mediante el dolor, la tradición medieval estaría de acuerdo con Nietzsche. Se usa mucho la imagen del atleta o el guerrero. Con el padecimiento del ejercicio y de las batallas se hace mejor, más disciplinado y más fuerte. Nietzsche también reivindica la idea de crueldad. Dice, casi todo lo que nosotros denominamos cultura superior se basa en la espiritualización y profundización de la crueldad. Esa es mi tesis. El gusto por la tragedia e incluso todo lo sublime tienen algo de crueldad. Pero aclara también que este placer misterioso ante la crueldad se puede tener sobre uno mismo. Pone el ejemplo de los sacrificios de muchos ascetas. En el hacerse sufrir a uno mismo se da un goce amplio, amplísimo dirá. Allí, dice, se es secretamente atraído y empujado hacia adelante por la crueldad. Es propio de la modernidad democrática el exceso de compasión, el odio al sufrimiento, que Nietzsche califica de afeminado, y verá negativamente la incapacidad de estos modernos de ver y dejar sufrir. Son ridículamente superficiales, blandos, esclavos, coinciden en proclamar la compasión y en el deseo de eliminar el sufrimiento. Nietzsche dirá que sus dos canciones y doctrinas más repetidamente canturriadas se llaman igualdad de derechos y compasión con todo lo que sufre. Recuerdo las críticas que el polemista Christopher Hitchens dedicó a Santa Teresa de Calcuta. Decía que Santa Teresa buscaba arbitrariamente el dolor, que elogiaba la pobreza, la enfermedad y el sufrimiento como regalo de Dios. En este punto resultaría más nietzscheana la santa que Hitchens. El polemista termina siendo uno más de esos modernos afeminados que no entienden la importancia del sufrimiento. Nietzsche incluso llega a reconocer positivamente cierto carácter de la religión frente al sufrimiento, el de interpretarlo provechosamente.
dice que proporciona a los hombres ordinarios el don inestimable de sentirse contentos con su situación y su modo de ser, una múltiple paz del corazón, un ennoblecimiento de la obediencia. La religión y el significado religioso de la vida lanzan un rayo de sol sobre tales hombres siempre atormentados y les hacen soportable incluso su propio aspecto. Actúan como suele actuar una filosofía epicúrea sobre personas dolientes de rango superior, produciendo un influjo reconfortante, refinador, que, por así decirlo, saca provecho del sufrimiento y acaba incluso por santificarlo y justificarlo. Y además entiende que el nihilismo con el que combate es producto de una visión de la naturaleza en la que no se ve con sentido alguno los padecimientos. Para el cristiano el mundo es bueno, así con sus dificultades. El medieval cristiano alababa la creación y exaltaba su belleza, y lo que más sorprende es que eso lo decían las gentes incluso en momentos en el que la vida era muchísimo más difícil y dura. Las bondades técnicas se incrementan a la par en que se incrementan nuestras quejas, llantos y reproches. Pero bien se conoce que Nietzsche critica fuertemente al cristianismo. En parte es porque cree que la moral religiosa está enfocada principalmente a suprimir el sufrimiento del otro. Dice que el cristianismo conserva demasiado de aquello que debería perecer. En principio, misericordia, conmiseración o compasión es sufrir por el sufrir del otro. Por eso me sorprende que Nietzsche, quien respeta el sufrimiento, se lamente con que otro sufra por otro. Me hacía más sentido interpretar los alegatos contra la compasión como alegatos también hacia el sufrimiento. El sufrimiento es una oportunidad para que la voluntad de poder o la vida se afirmen ante una dificultad. ¿Por qué no entender la conmiseración también de este modo? Como una oportunidad de actuar, un valor que anima a la voluntad y por tanto a la vida. Contra el cristianismo me parece más fuerte la crítica que hace a la idea de otro mundo, de un nirvana o un cielo, que tranquiliza el dolor aquí sufrido y lo interpreta como pasajero, algo no propio de una vida plena. Por eso dice que el sufriente trágico contra el cristiano es de mayor nobleza, porque el ser humano trágico ya se considera lo suficientemente fuerte y bienaventurado como para soportar el sufrimiento. No ve el sufrimiento como un medio pasajero, ni cree en una vida sin sufrimiento. Ante esto solo recuerdo la santa que quizás más exalta el sufrimiento. En sus diarios, Santa Isabel de la Trinidad llega incluso a aceptar ir al infierno, para que, de ese abismo infernal, subiese incesantemente hacia Dios la plegaria de un corazón que le ama. Y parece lamentarse de que si llega al cielo, no pueda seguir sufriendo por Dios. Nietzsche no teoriza mucho sobre el concepto de lo sublime, pero creo que sigue en algo a su maestro Schopenhauer y en algo también se aparta. Para Schopenhauer, lo sublime ocurre cuando cierta experiencia hostil nos aparta de la voluntad, nos hacemos sujetos del puro conocimiento, contemplamos sin el influjo del querer, aunque manteniendo un recuerdo de la voluntad. La voluntad es la realidad más íntima, lo que subyace en el fondo de todo. Para Schopenhauer, la elevación propio de lo sublime se da ante la voluntad, como si nos apartáramos de ella. En varios textos, Nietzsche rechaza el énfasis de la vida contemplativa. Las experiencias difíciles y hostiles lo que hacen es excitar a la voluntad, revelar su deseo de reafirmarse, y así se produce la elevación, pues lo propio de la voluntad es incrementarse y superarse. Quizás este encuentro con el más propio querer de la voluntad de poder es lo que produce ese deleite por la crueldad antes mencionado, lo que está tras toda experiencia de lo sublime. El sufrimiento acompaña a la voluntad, en su intimidad, junto a la fuerza creadora y destructora, junto a una afirmación de la vida. Sin algún adversario o alguna resistencia no hay goce. No se trata de satisfacer a la voluntad, debe estar insatisfecha siempre, para seguir avanzando y seguir gozando. Y Nietzsche llega a subordinar el placer al displacer y al dolor. Pone de ejemplo un cosquilleo, que produce pequeñas dosis de incomodidad, que son agradables. Pues el deleite se da en el juego entre la resistencia y el éxito. Dice, toda victoria, todo sentimiento de gozo, todo acontecimiento supone una resistencia vencida.
Pero se tendrá que admitir que la voluntad, que es principio de todo, se ha que tener que vencer a sí misma. Es tanto la fuerza y la resistencia. Por eso la define él como contradictoria. En el principio está la destrucción y la creación. Por eso la afirmación de la vida implica la aceptación del devenir, de la contradicción, de la guerra, el conflicto y el sufrimiento. El uno primordial, el abismo dionisíaco, es un sí a la vida, con sus desdichas y dificultades. Es lo eternamente sufriente y contradictorio. Lo que me cuesta aceptar de estas posturas vitalistas, para mí con cierta tendencias panteístas, es que se defiende la vida más allá de un yo, de una individualidad concreta. Afirmo la vida inconscientemente, o más bien, ella se afirma en mí, más allá de la existencia de mi yo. Y el yo es lo que a mí me interesa. Previo al sujeto está la acción, dice Nietzsche, y previo al ser está el devenir. Antes que un yo que desea está el deseo, o más bien la voluntad de poder. El yo, para Nietzsche, es el más antiguo artículo de fe. Ahora voy a exponer esta defensa, pero desde la perspectiva de Donoso Cortés, pensador católico, y como católico se empeña en defender que la realidad externa es un cosmos, un mundo que responde a un principio ordenador. Lo existente es creación de un principio sabio y bueno, el ser y el bien son lo mismo. Donoso dice que, porque todo había nacido de él, y había de volver a él. No había nada que no contuviese en sí una centella más o menos resplandeciente de su hermosura. Incluso las cosas que son violentas y hostiles, el trueno, el huracán, el terremoto. Hasta el demonio y el abismo infernal son buenos, en la medida que fueron hechos con un fin. Lo que se tiene de malo es lo que se tiene de desordenado, así como el hombre, que con su libertad transgrede un orden esencial. A diferencia de Kant, Donoso cree que el hombre, antes de ordenar una realidad moralmente indiferente, desordena un orden preexistente, saca el desorden del orden. Dice que Dios, al otorgarle la libertad, viene a hacer lo mismo que conferirle el derecho de alterar la inmaculada belleza de sus creaciones. Y con esto, la dignidad del hombre tendrá otro sentido, pero lejos del que Kant consideraba, pues el hombre ya no tiene este deber de legislar a la naturaleza, pero tampoco, por así decirlo, participa de una dionisíaca voluntad primigenia, a riesgo incluso de perder su individualidad. Ahora el hombre debe purificarse y ordenarse. Esto no implica un menoscabo de su libertad, pues su libertad se perfecciona al perfeccionar su inteligencia y su voluntad, en la medida en que conoce la verdad y desea el bien, de forma más plena. El bien se puede vislumbrar en cada cosa, es la belleza que acompaña a todo lo que es. Desear el sumo bien es desear a Dios. Los místicos, desde Plotino hasta San Juan de la Cruz, usan mucho la metáfora del fuego. El fuego comunica su luz como Dios comunica su belleza, pero también el fuego quema y purifica, y aquí se sigue el dolor. Esto hace parte del camino del místico, la noche oscura del alma, el abandono de toda complacencia vana para disponerse a amar un bien superior. Y lo que llamamos mal, lo que produce dolor, pena y sufrimiento, se hacen cosas buenas, en la medida que purifica. El dolor tiene algo de divino, es una lazada entre Dios y la criatura, mientras que el placer corroe y debilita. Y así se puede entender el sentimiento de elevación que caracteriza a lo sublime, dice Donoso. Porque así como sucede que el que acepta libremente el dolor siente en sí cierto deleite espiritual que fortifica y levanta, del mismo modo el que se pone en manos de los deleites siente en sí cierto dolor que en vez de fortalecer enerva y deprime. Esto recuerda también a lo que habíamos leído con Burke. También dice Donoso, él es el que pone el hierro en la diestra de los conquistadores. Él es el que envía a los tiranos a los pueblos culpables y el que oprime a las naciones descreídas con el hambre y con la peste cuando así cumple a su justicia soberana. Las guerras, las inundaciones, las pestes, las conquistas, las hambres, el infierno mismo, son un bien. Todas ellas sirven de provechosos instrumentos de la justicia divina. Al moderno actual le cuesta deleitarse con el sufrimiento, pues para él es una desgracia, no es un provechoso castigo. Considera su libertad ya perfecta, mientras que los medievales aceptaban andar sobre un camino más duro.
con el fin de purificarse y santificarse. El dolor es provechoso solo si se entiende y acepta como tal, si no, es simplemente una desgracia, y el hombre desgraciado simplemente es miserable. Donoso encuentra incluso un sentido divino positivo tras el desorden efectuado por el hombre. El mundo, según Donoso, no se hizo menos perfecto tras la prevaricación, sino que ahora las cosas podrían expresar algo más de Dios, su infinita misericordia y justicia. Y como Dios es fuente de belleza, su misericordia y justicia expresan a su vez dicha belleza. El orden sigue siendo factor estético, pues el castigo se sigue de la justicia, y sin justicia no hay orden. El castigo tiene sentido cuando hay un desorden que la justicia desea corregir. La corrección, incluso dolorosa, es manifestación de orden, por tanto, de belleza. Todo es atraído a Dios y todo llegará a Él. Donoso lo explica como si Dios fuese tanto el centro y la circunferencia de un círculo, y la libertad solo nos confiere la capacidad de elegir ir a Él, dirigiéndonos al centro o a la circunferencia, como salvados por su misericordia o condenados por su justicia. El dolor acompaña a ambos caminos. En un solo principio se une lo que en Burke estaba separado, el amor y el terror, la misericordia y la justicia, la belleza y lo sublime. Para el medieval y para Donoso, la belleza irrumpe, es la presencia de una potencia ordenadora. El encuentro con aquella presencia causa deleite. Kant la encontraba en el hombre mismo, en su razón práctica. Donoso la encuentra en Dios, como principio de justicia. Nietzsche, quien no habla mucho de valores estéticos, sí habla de un fondo o principio trágico en el que el arte extrae un estímulo de la vida. Dolor y goce se unen en un solo principio. Yo lo interpreto como una especie de comunión con una realidad más profunda e íntima, así como la unión mística del medieval. Uno busca salvar su alma mediante la dolorosa purificación, el otro sentir la firmeza de una voluntad primigenia. Y termino citando a Nietzsche. Aquellos hombres que en definitiva me interesan son a los que les deseo sufrimientos, abandono, enfermedad, malos tratos, desprecio. Yo deseo, además, que no desconozcan el profundo desprecio de sí mismo, el martirio de la desconfianza de sí mismo, la miseria del vencido, y no tengo compasión de ellos, porque les deseo lo que revela el valor de un hombre, que aguanten con firmeza.